Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, mi vida es muy aburrido. Todos los días están los mismos, pero ojalá que hubiera visitado más cuando fue posible. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, mi día está bien, dormí mucho y todos mis clases están en línea. Voy mucho a las redes sociales ahora que tengo mucho tiempo. ¿Viste las noticias hoy? Sí, yo vi las noticias toda la mañana. Es- Fue muy interesante. Uh, Vi en Twitter algo sobre Donald Trump. ¿Quieres que lea reglamento financiero para curar el COVID-19? Yo vi en el canal de noticias CNN en vivo, fue muy controvertido. Cuando esta crisis es terminado, uh, ya habré visto más noticias de antes de la pandemia. Es muy importante estar al tanto. Y para la lejía, no, absolutamente no. Yo vi un segmento en la cadena con expertos en salud, quien dijeron que la lejía es muy peligrosa para el cuerpo. Dr. Fauci de la Casa Blanca fue uno de los expertos. También leer que puedes usar para desinfectar en Breitbart. Mucha gente dice uh, puedes usar Lea. ¿Tú lees Breitbart? Yo no pienso que es un periódico muy creíble, especialmente en este crisis con toda la desinformación ahora. Breitbart es muy parcial. Necesitas un periódico imparcial. Las periodistas sin parcialidad pueden reportar muy bien. Me gusta Breitbart. Es muy inform, in, informido, informado. Es donde recibe la mayoría las noticias. Pero vi a Brian Kemp decir que le ayuda con COVID, COVID-19 en Twitter. Um, También vi publicar en Twitter que a luz solar puede matar el virus. Yo leí en el New York Times que la luz del sol no va a hacer nada con coronavirus. Ellos tenemos una sección para el coronavirus y es gratis para todos. Yo leí la sección todos los días. No son las noticias falso de New York Times. No, no es falso. El presidente solo lo dije porque los periodistas reportan cosas él no gustas. La desinformación es una palabra mejor. El presidente solo se gustó Fox News porque ellos se apoyan en todos. Lo que es desinformación. La desinformación está cuando información equivocada es publicado y parece como un artículo real con el propósito a mentir. Por ejemplo,
en 2016, agentes de Rusia usaron la desinformación a afectar nuestra elección y molestar a todos los americanos. La desinformación puede dividir la gente y sembrar la desconfianza en el público. Sí, al presidente no le gustan las noticias porque siguen informados sobre él. Sí, esta es la libertad de prensa. Cuando periódicos pueden reportar en el gobierno a informar al público y el presidente no puede parar ellos. Pero otros países tienen censura como China y North Korea. Sí, en China ellos censuran la prensa y los periodistas extranjeros. Así que el país parece mejor y nadie entiende las cosas malas del país. Cuando sea grande, quiero convertirme en periodista porque quiero informar a la gente. Sí, como una periodista, tú necesitas estar al tanto sobre todo el mundo, no solo tu ciudad o tu país. Voy a comenzar a leer New York Times en lugar de Breitbart porque decirle a la gente que tome leía no es una gran idea. ¿Cuáles son algunas publicaciones que informan sobre diferentes partes del mundo? Está el BBC, un periódico, una cadena y una radio emisora en Inglaterra, o Al Jazeera en el Oriente Medio. Ellos reportan en las noticias locales, nacionales y internacionales todos los días. Tú puedes ser una corresponsal. Me encantará mardarme a Italy y ser un periodista que parece un trabajo santo. Las noticias es ocurriendo en todo el mundo y el público necesitan los periodistas todos los días a estar al tanto con todo en sus países. Gracias. Adiós. Adiós, hasta luego.